continuación vamos a realizar una práctica con montajes de electroválvula. En el primer punto nos indican que lo que debemos realizar es con un cilindro de simple efecto, una electroválvula de 3 a 2 monoestable. eh, se debe ejercer un impulso permanente de energía. ¿Sí? Entonces acá tenemos el cilindro de simple efecto, la válvula 3 a 2 monoestable. En esta parte tenemos la entrada de corriente, que podríamos indicar que en la práctica es el cable rojo, y cuando es cero es el cable negro, que es el polo a tierra. Acá tenemos un solenoide, dos interruptores. Para que la práctica para que podamos ver cómo es el flujo, como tiene que ser un flujo continuo, se debe cerrar el paso del primer interruptor, ya que este es el que tiene enclavamiento. Entonces, damos clic aquí y vemos cómo el cilindro, el vástago del cilindro sale y lo tenemos presionado. Y para que vuelva a entrar el vástago del cilindro, soltamos. Dos, tres. Buenas noches, vamos a realizar un mando de cilindro con cilindro de simple efecto desde dos puntos a la vez con electroválvula 3 a 2 monoestable. Entonces decimos, partimos de los positivos, que es para alimentar directamente el circuito con energía, y este es el polo a tierra, el desastre. Vemos que tenemos un cilindro de simple efecto, una válvula monoestable 3 a 2, y al activarlo a la vez, entonces sale el vástago, y al soltarlo entra nuevamente el vástago. Al presionar a la vez los dos interruptores, sale el vástago, y al soltarlo vuelve a entrar el vástago. Deben presionar a la vez para que este proceso pueda funcionar. Realiza el montaje del segundo circuito. Aquí vemos que tenemos un cilindro de simple efecto, una válvula de 3 a 2 monoestable con retorno por muelle. Tenemos también, aquí estamos manejando 3 interruptores y un solenoide. Vemos que este interruptor es con enclavamiento y estos dos interruptores se encuentran en paralelo. Esta línea que aparece en 24 es la línea que en el montaje es roja, y esta que aparece en 0 voltios es la línea negra. Al accionar la válvula con el cilindro con enclavamiento, podemos eh, presionar un interruptor. Con este puede salir y entrar el vástago. Y de la misma manera vemos en el segundo interruptor, puede salir y entrar el vástago. Este circuito lo que buscamos es que sea en paralelo. Contamos con un cilindro de simple efecto y una electroválvula 3 a 2 monoestable. Lo que se busca es que funcione el cilindro de simple efecto ya sea con uno o con el otro, porque tiene una unión igual, una unión igual. En el tercer montaje tenemos una electroválvula monoestable de 3 a 2, un cilindro de simple efecto, y el circuito es en serie. Y acá lo que se pretende hacer es que se active desde dos puntos a la vez. Como el Fluid Sim pues no nos lo permite hacer gráficamente cómo se realiza en un montaje en el tablero. Entonces, por esta razón, acá en los interruptores le colocamos enclavamiento.
Entonces tenemos 3 interruptores, los 3 tienen enclavamiento y un solenoide. La función de este es que debo cerrar el paso de corriente por S0, debo cerrar para FluidSync, debo cerrar el paso de corriente acá en S1 y vemos que con S2 si o sea, que con S2 se activan, sale el vástago del cilindro. O podemos hacer lo contrario, cerrar S2 y vemos que hay paso de corriente y sale el vástago del cilindro. En el montaje en el tablero se oprimen los dos pasos de corriente, donde está la parte del cable rojo, se oprimen los dos botoncitos y vemos que ahí efectivamente sale el vástago del cilindro y al soltarlos los dos al tiempo entra el vástago del cilindro. El ejercicio cuarto, entonces tenemos una electroválvula monoestable, un cilindro de doble efecto. Entonces acá, para funcionar, oprimimos el interruptor. Claramente se puede ver el proceso. En el cuarto circuito vemos un cilindro de doble efecto, una válvula 5A2 monoestable con retorno por muelle. Tenemos dos interruptores, uno con enclavamiento, uno sencillo. Tenemos el solenoide. Nuevamente se habla de la línea 24, que era la roja, y la de 0 voltios, la negra. Decimos que es un impulso, es por impulso permanente. Este circuito se presiona S0, que sería el primer interruptor que está con enclavamiento, y al presionar S1 sale el vástago, al soltarlo cierra tanto con el interruptor 1 sale y entra el vástago. Buenas noches, en esta ocasión vamos a realizar un montaje con un cilindro de doble efecto y una válvula biestable. Y se va a realizar el montaje con un circuito en paralelo. Decimos que igual va a salir la energía, se representan los cables rojos. De aquí tenemos que sacar a tierra el neutro. A la hora de activar, entonces presionamos y sale el vástago. Volvemos a presionar y entra el vástago. En el quinto montaje vamos a presentar un circuito en paralelo con un cilindro de doble efecto. Los materiales que vamos a utilizar es una electroválvula de 5A2 biestable, un cilindro de doble efecto, 3 interruptores, de los cuales uno de ellos tiene enclavamiento y 2 solenoides. Vemos que para el funcionamiento del circuito, al al cerrar el interruptor que tiene enclavamiento, entonces con el interruptor S1 vamos a dar salida del vástago y con el interruptor S2 vamos a hacer que el vástago entre.